¿Cómo le va? Buenas noches. Iniciamos este año 2021 en Hablemos de Política, un año más que vamos a transitar aquí por CID con Mariano Bravi. Bueno, ojalá que sea con su presencia, ¿no? Porque siempre intentamos llevar información, alguna reflexión de calidad también en este domingo de Pascuas, Domingo de Pascuas. Así que, bueno, vamos a transitar todos los domingos a esta hora a través de Hablemos de Política este año 2021, año complicado, por cierto. Un año complicado, también un año eleccionario, un año de pandemia, un año con muchos temas para abordar desde la política. En este en particular vamos a hablar de la situación de Brasil, con una nota muy especial. Un santafesino, un cientista político santafesino que está en San Pablo desde hace mucho tiempo, es doctor en Ciencia Política en la Universidad de San Pablo. Le vamos a consultar de la situación política de ese país, lo que está pasando con la pandemia y también, en particular, Mario, lo de las vacunas. Sí. No nos hemos hecho la gran pregunta, ¿por qué se cobran las vacunas? Es una pandemia mundial, nos afecta a todo. ¿Por qué las vacunas se cobran y se manejan entre un puñado de laboratorios del mundo? ¿No ameritaba una situación distinta lo que está pasando? Nos presentamos, presentación de Hablemos de Política y comenzamos a charlar. Es aquel que sirve al pueblo. Queremos una democracia militante. La casa está en orden. El que depositó dólares recibirá dólares. ¿Qué te pasa, cariño? Mi voto no es positivo. Muy buenos días a todos y a todas. Creo que tenemos una ley que diga que por ley somos todos felices. Los que tengan que hacer la cuarentena van a cumplir la cuarentena. Son solo 6 pasitos, 15, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. Como lo decíamos, vamos a hablar de política con un santafesino que está en San Pablo, que es director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, una fundación alemana en honor a un expresidente alemán. Es investigador, es cientista social, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario, pero este santafesino de acá de la ciudad se nos fue a San Pablo. Vamos a saludarlo a Gonzalo Berrón. Doctor Gonzalo Berrón, ¿cómo te va? Hola a todos, ¿cómo están? Es una alegría poder estar conversando con usted en este momento. Saludos desde Mogi das Cruzes, que es una ciudad acá cerca de São Paulo. Gonzalo, bueno, gracias por atendernos y consultarte como para comenzar a charlar. En principio te vamos a usar una especie de cronista. ¿Qué es lo que está viviendo Brasil por estos momentos con la pandemia, con Bolsonaro y toda la situación de desborde que se ve, al menos desde acá a través de los medios? Bueno, la situación brasileña es altamente complicada en muchas dimensiones, ¿no? La dimensión política, económica, social y sanitaria es lo que podría tranquilamente denominarse un desastre. Hay una serie de factores, obviamente, que hacen que esto sea muy complicado. Entre otras cosas, obviamente, el tipo de gestión y estilo político del presidente actual, ¿no? de Jair Bolsonaro, ¿no? Que es parecido al tipo de gestión que llevó adelante Donald Trump en los Estados Unidos. Ustedes saben cómo es eso, pero entre otras cosas, lo que atañe a la pandemia es lo que acá le dicen el negacionismo, ¿no?
que es negar todo el tipo de gestión basado en conocimiento científico, en la ciencia, en definitiva. Acuérdense que, entre otras cosas, los apoyadores de Bolsonaro creen en la teoría de que la Tierra es plana, ¿no? El terraplanismo. Para que se den una idea. Entonces, el terraplanismo. ¿Sí? Entonces, a partir de eso, el presidente tiene una política de negación de los hechos científicamente demostrados, ¿no? Que tiene que ver, como por ejemplo, cómo se transmite la pandemia, el COVID-19, cómo se lo trata, cómo se lo previene, cuáles son los medicamentos o las vacunas con los cuales se debe avanzar. Y claro, a partir de esta formulación negacionista, eso tiene consecuencias en términos de política pública, ¿no? Concretamente no hay política pública a nivel federal. Por no decir que no hay, existen, sí, pero existen cosas que se fueron creando a partir de presiones en el Congreso, decisiones en el Congreso, o de cuestiones que no tienen cómo esquivarse, ¿no? Gonzalo, por ejemplo, el año pasado... recién mencionabas que la situación era un verdadero desastre. ¿Cómo podemos ejemplificar esto? Porque, bueno, nosotros hemos visto imágenes, inclusive en otros lugares del mundo, donde la gente no tiene una cama para atenderse, no tiene un respirador al cual conectarse. ¿Es de tal drama, digamos, hay gente esperando por un respirador allí en Brasil? No, bueno, para que te dé una idea, no sé si esto va en vivo, pero usted hablando del domingo de Pascua. Hoy es miércoles 31 de marzo, ¿no? Estamos grabando esto. Correcto. Ayer se batió un nuevo récord de muertes, ¿no? Por COVID. 3.600, casi 700 muertes diarias. Acá se hace una media semanal de muertos, es superior a 2.600. Entonces, para que te dé una idea, uno no puede obviar que 3.000 personas, 3.600 o 2.600 en el promedio se mueran por día por causa de la enfermedad, ¿no? Entonces esto ha generado una presión muy fuerte. Estamos en 314.000, si no me equivoco, muertos desde hace un año que empezó la pandemia, y esto, bueno, es un hecho que no se puede esquivar. Digamos, estas cifras son récord en el mundo, digamos, sí. En los distintos países que estamos atravesando esto. Brasil hace ya unos días que está arriba en un término numérico, ¿no? Y obviamente esto presiona mucho el sistema de salud, ¿no? Tuvimos situaciones de caos que ustedes deben haber visto en Manaus, en algunos lugares más periféricos, donde, claro, directamente las UTI, se llama acá, las camas de UTI, o sea, de terapia intensiva, no dan abasto para atender la demanda. En la ciudad de San Pablo hay hospitales que yo no sé cómo lo cuentan, pero es más de 100% de ocupación. Eso quiere decir que tienen gente en los corredores, no en los pasillos, siendo atendida. Eso es lo que atañe a las camas, ¿no? de terapia intensiva. Después está el tema del oxígeno. También tuvimos una crisis horrible de falta de oxígeno por un problema de logística. Claramente un problema de logística. El ex ministro de Salud, que fue cambiado la semana pasada, fue informado en varias ocasiones de que había un problema crítico de abastecimiento de oxígeno, y no le dio bolilla, y bueno, eso produce muertes. Ahora enfrentamos también un problema de abastecimiento de medicamentos. Ustedes saben que para los procesos de entubamiento y tal, se necesitan sedativos, sí, relajantes musculares, una serie de medicamentos que hacen que el cuerpo resista y se adapte a ese entubamiento, ¿no? Hay varias alarmas ya de que estos stocks están reduciéndose, y bueno, y eso, imagínate, no podés llevar adelante esa práctica, ¿no? Que es la única práctica que te mantiene vida. Gonzalo, ¿no? Consultarte en términos políticos. Sabemos que esta semana Bolsonaro cambió parte de la cúpula militar y parte de lo que sería todo el gabinete. ¿Esto se debe a que Bolsonaro se está quedando sin apoyo de los grandes poderes que lo llevaron al poder en Brasil? ¿Qué es lo que está pasando en lo político?
Es una situación muy complicada, muy compleja de temer en algunos casos, ¿no? Hoy se festeja, ellos festejan, el gobierno militarista tiene poco respeto por la democracia, vamos a llamarlo así, festeja el 31 de marzo de 1964, que fue cuando se dio el golpe de una dictadura que duró 20 años aquí en Brasil. Festeja, conmemora. En cuanto el 80% de la sociedad brasileña lamenta eso, que implicó muerte, que implicó un atentado al sistema democrático, etcétera, etcétera. Entonces, hay toda una serie de idas y venidas, de comentarios, de rumores muy graves, extremadamente graves. Él ha perdido popularidad en los últimos tiempos porque obviamente es un gestor pésimo, gestor público pésimo, porque él no sabe en definitiva hacer gestión pública, y como su estilo político es un estilo de confrontación, negacionismo, y siempre estar hablando para su público, eso le reduce la flexibilidad para ampliar, digamos, el espectro de su política. Entonces, en el caso de la salud pública, sobre todo, se verifica con fortaleza. Él tuvo un periodo de una cierta primavera después del inicio de la pandemia, que fue gracias a una cosa que él y su equipo no querían admitir, que era el llamado auxilio emergencial, que es, claro, si vos cerrás la economía, le impedía a la gente que tenga actividad económica, le tenés que dar algún apoyo, sobre todo porque Brasil es un país de mucha desigualdad y mucha pobreza. Entonces, durante todo el año pasado, un auxilio emergencial que se llamó, que un subsidio liso y directo a la población de $600, y eso le hizo, inclusive en áreas que eran antiguas áreas penchistas, ¿no? de Lula y compañía, ganar mucha popularidad. Eso se acabó, y tuvimos un periodo de 2 meses, 3 meses ahora vuelve la semana que viene, muy disminuido, pero que entre el crecimiento, ahora es una situación de disparada de la pandemia, que todo el mundo entiende que está fuera de control, si no fuese por los gobiernos estaduales o municipales que intentan poner algunos límites, algunos lockdowns locales y tal, y eso hizo que su popularidad cayese, ¿no? Gonzalo, mencionabas el tema de la economía. Claramente Bolsonaro intentó privilegiarla sobre la salud, después tuvo su ida y vuelta, como mencionabas, terminó cerrando algunos sectores económicos. Hoy en día, ¿qué indica la economía brasileña? Digamos, ¿ha caído menos que otras? ¿Ha caído más? No, la economía brasileña fue una cosa un poco rara, ¿no? De hecho, la inyección de recursos públicos hizo que se mantuviese el año pasado en términos, digamos que el impacto podría haber sido mucho peor, ¿no? Pero de todas maneras hay una situación de recesión, ¿no? Bastante aguda, y no hay salvo algunos sectores que se han reactivado, en general ha pasado lo que pasó en todos los países, ¿no? Muchas empresas han cerrado, algunos sectores han sido más afectados que otros. Lo que ha pasado, que es una paradoja de cierta forma, es que como la gente tiene ahorros que no han gastado de otra forma o que han ahorrado, han invertido o han ido para la bolsa, o se han comprado propiedades. O sea, hay un pequeño boom de la construcción debido a este dinero ocioso, vamos a llamarlo así, que la gente ha invertido en esos otros lugares. Pero de hecho la economía no da señales. Ya no daba señales antes de la pandemia, no hay ningún motivo para que ocurra lo contrario ahora. Obviamente, como la economía brasileña tiene una parte que depende mucho del agro, sobre todo la parte exportadora, eso hay que decirlo, igual que en Argentina no ha recibido mucho impacto. Entonces esa parte más o menos sigue igual, ¿no? Claro. Los otros sectores no. Y obviamente lo que
Diga. De lo político, este cambio en la justicia y la posibilidad de que Lula pueda presentarse, ¿cómo ha cambiado el tablero político de Brasil? ¿Esto lo modifica todo? ¿Abre esperanza para algunos sectores? ¿Qué es lo que va a pasar? Lo modifica todo. Realmente es un, como se dice acá en portugués, un reviravolta. Un cambio total. Cambió todo el panorama. Inclusive cambió el tipo de reacción que Bolsonaro ha dicho. Entonces Lula recibió ese juzgamiento, ¿no? Sería la Corte Suprema de aquí. Primero fue una decisión que devolvió el proceso a una jurisdicción que era su jurisdicción natural, que es la jurisdicción federal de Brasilia. ¿Por qué? Porque, en 2 minutos explico. Moro, el famoso juez Moro, está en Curitiba. Entonces él lo que hacía era traer todos los casos que le interesaban a él para su jurisdicción, inventando cuestiones, ¿no? Concretamente acá lo que inventó es que había una relación entre la Petrobras y el famoso sitio de Lula, o el triplex, que es el departamento ese de Lula. Entonces, a partir de un vínculo que él inventaba, vamos a llamarlo así, entre esa causa y el escándalo de la Petrobras, lo trajo a Lula a Brasilia, a Curitiba, y lo juzgó como él quiso. Entonces, lo primero que ocurrió fue eso, que un juez de la Corte Suprema dijo, no, todo tiene que volver a su jurisdicción natural, que es Brasilia. Entonces, automáticamente cancela las decisiones que fueron tomadas en Brasilia, en Curitiba, y las devolvió a Brasilia. Eso fue la primera cosa, ¿no? Era como que recomenzaba el juicio a Lula, y que era el juicio que lo tornaba inimputable a la jurisdicción, a un nuevo proceso, vamos a llamarlo así. El tema es que esa decisión de uno de los jueces de la Corte fue una respuesta para proteger, en definitiva, al juez Moro, porque la segunda causa que se estaba negociando, que se estaba juzgando, tramitando en el tribunal de la Corte Suprema, era exactamente una causa en la cual se cuestionaba la imparcialidad del juez Moro. A partir, no sé si ustedes se acuerdan, de un leak, de una... Sí, que fue publicado. No sé cómo se dice en español. Sí, eso, una escucha, un hacker que pegó... Te escucho. Sí, fue una escucha que salió a través de lo que Moro conversaba y que es lo que pretendía hacer, que velaba sus armas de lo que quería hacer con Lula. Exacto. Bueno, entonces, en definitiva, la segunda decisión fue esa, y ahí se anuló de forma definitiva, inclusive se anularon las pruebas que el proceso liderado por Moro había generado. Eso lo torna a Lula entonces elegible de nuevo, puede competir. Acá hay una ley que se llama la ley de ficha limpa, o sea que expediente limpio, o sea, ficha limpia, ¿sí? Y entonces vuelve a la competencia, y es increíble cómo el solo hecho de volver a ser competitivo o de poder competir cambia todo el escenario. Unos días antes de la publicación de la decisión primera, ¿no?, de Fajín, que este juez, había salido una encuesta en la cual Bolsonaro y Lula estaban ahí, y en muchos escenarios Lula le ganaba a Bolsonaro, y al día siguiente o a 2 días salió esa decisión, y bueno, entonces se armó todo un reacomodamiento. Claro. Y Lula hizo un famoso discurso el día 10 y se posiciona como estadista. Primero, que había sido redimido por la justicia, pero se posiciona como estadista, como alguien que se ocupa de la cuestión pública y de la gente y de tal, y quiere dialogar con el mundo. Claro, el contraste con el tipo con Bolsonaro, el presidente, le digo así porque fue tan radical que eso dejó en evidencia la irracionalidad
en la que el presidente Jair Bolsonaro nos metió todo. Gonzalo. Por ejemplo, el uso de la máscara, que es una cosa tan... Sí, diga. Claro. Nos vamos a ir a una pausa, tenemos que hacer un corte. No te vayas, estás apasionado con este tema. Vamos a hacer una pausa. Volvemos y hablamos también del tema de las vacunas y las transnacionales, que sabemos que es un tema que vos estás estudiando, inclusive has opinado acerca de este tema. Un breve corte, ya venimos. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Anfestram, la mutual de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Anfestram, tu mutual más cerca. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe. El consejo de todas las voces. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Gonzalo Berrón es doctor en ciencia política, santafesino, y que está en las afueras de San Pablo, en Brasil. Nos está narrando cómo se vive la pandemia justamente en aquel lugar. Pero claro, todo el mundo estamos esperando por la vacuna, ¿no? El mundo está con cierta lentitud para vacunar, le pasa a todo el mundo. Uno, cuando va a buscar la vacuna, es gratis. El Estado paga esa vacuna, la compra el Estado Nacional, los Estados Nacionales, incluso las provincias no pueden comprar, por ejemplo. Ahora, ¿es gratis las vacunas? Bueno, Gonzalo cree que debiera ser de patente libre, que cualquiera podría tener acceso a los formulados para fabricar la vacuna. ¿Es así, Gonzalo, no? Sí, claro, lo de la vacuna es un absurdo. Hay que decir que la gestión global de la pandemia es un absurdo en su conjunto, ¿no? Y si los grandes poderes económicos y políticos a nivel mundial no se ponen de acuerdo en eso, obviamente lo que va a pasar para abajo, o sea, a nivel de los países y tal, y sobre todo los países más pobres, no tiene cómo resolverse. ¿Por qué digo esto? Primero porque hay una cosa que parece obvia, pero en un mundo de Trump, de Bolsonaro y compañía, deja de ser obvia, o de Boris Johnson, vamos a llamarlo así. El mundo, cuando hay una crisis emergencial sanitaria a nivel global, es obvio que tiene que haber una respuesta global. ¿Y cuál fue la respuesta global? ¿El G20 o una cumbre especial referida al tema? No ocurrió eso y no ha ocurrido todavía. Estamos esperando eso y no sé si ustedes se han dado cuenta, estoy diciendo esto como antesala para el tema de la vacuna, ¿no? No sé si se han dado cuenta que a partir de algunos cambios, sobre todo el cambio de gobierno de los Estados Unidos, empezó a hablarse de eso, porque es tan obvio que se necesita una respuesta global al tema de la pandemia, que algunos líderes empiezan a tener vergüenza de responderle a los periodistas que no hacen nada.
Correcto. Entonces, contanos de la vacuna, porque la respuesta... contanos de la vacuna, porque tenemos 2 minutos y queremos que lo expreses. ¿Cuál es tu sensación y tu pensamiento? No, bueno, la vacuna es lo siguiente, hay varias formas. Primero que las vacunas las desarrollan los laboratorios, o las grandes farmacéuticas, que son las segundas que facturan a nivel global, en volumen de negocio, y obviamente lo hacen con apoyo de los estados. Para que ustedes se den cuenta, ¿cuál es la mejor vacuna supuestamente en el mercado? La de Pfizer. Pfizer te hace firmar como Estado, te hace firmar un acuerdo en el cual, primero, si vos no tenés acuerdo, no someten la patente de su vacuna a nivel de tu Estado. Viste que en todos los países hay una agencia que autoriza los remedios, los medicamentos, la vacuna, etcétera, etcétera. Ellos, si no tienen un acuerdo firmado con el gobierno, que un acuerdo, ¿qué quiere decir? Que el gobierno le va a comprar millones de dosis de la vacuna, no la someten. Con lo cual lo que están haciendo es un chantaje al gobierno. Y obviamente estos contratos implican una serie de omisiones respecto a las responsabilidades de estas, de la Pfizer concretamente, que son una locura. Y bueno, ese es un tema. Otro tema. Ustedes saben que el mundo de la propiedad intelectual es regulado por un acuerdo que se llama TRIPS, allá en la OMC. Hay una iniciativa famosa que es un waiver, decir, bueno, por el tiempo que dura esta pandemia vamos a declarar que los derechos de propiedad intelectual de las compañías sobre la vacuna no se apliquen. No pasa eso. El waiver, que sería lo más razonable de hacer, o sea, una suspensión temporal hasta que se termine la pandemia, no es aprobado por los estados. Que los estados, muchos de ellos son lobeados, vamos a llamarlo así, por sus propias empresas farmacéuticas. Claro. Entonces, lo que ha pasado en el mundo es que el que puede compra, y el que no puede a la cola. Enfrenta los problemas que enfrentamos nosotros, Brasil, Argentina, etcétera, etcétera. Una locura, un crimen, diría yo, abiertamente. Gonzalo, muchísimas gracias por esta comunicación con nosotros, muy interesante. Un gusto haber charlado estos minutos con vos. Muchas gracias a ustedes. Y bueno, hay un montón de cosas para decir. Si en algún momento quieren, seguimos discutiendo. Gracias. Seguro. Deseenos suerte. Deseenos suerte. Le deseamos suerte a Brasil, a Gonzalo Guerrero, este santafesino en Brasil, en San Pablo. uno de los lugares de mayor problema por el tema de la pandemia. Nos vamos a ir a una pausa, ya venimos con más HDP. Son solo 6 pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. La municipalidad sigue trabajando en el plan de bacheo. Ya se recuperaron más de 3.000 metros cuadrados de asfalto y la segunda etapa suma más calles y avenidas en todos los barrios. Trabajamos en equipo para integrar la ciudad. Santa Fe Capital. Llegamos al final de este primer HDP del año. Mario, ¿algo para cerrar? Un solo dato. Están haciendo números del Ministerio de Economía de la provincia de Santa Fe porque todo el mundo habla de que, bueno, habrá un afloje en el impuesto a las ganancias para aquellos que cobran en bruto más de 150.000 pesos. Pero como las ganancias, el impuesto se coparticipa con las provincias de Santa Fe, por supuesto que habrá una merma en ese sentido aquí en la provincia de Santa Fe. ¿De cuánto?
Bueno, entre lo que descontarán de ganancias y entre lo que cree el gobierno que va a generar, digamos, esta plata puesta en el consumo, habrá una merma aproximadamente, estiman, de 1.800 millones de pesos solamente para la provincia de Santa Fe. Gracias, nos despedimos, hasta el próximo HDP. Hasta el domingo, gracias.